Muy buenos días, la paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todos los tuyos. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Quiero compartir contigo el verso 1 del capítulo 12 de Génesis. Voy a hablar un poquito sobre Abraham. Abraham, el hombre, el padre de la fe, a quien Dios le confió tantas cosas, a quien Dios le dio tanta profundidad en una amistad tan hermosa. Es el primer hombre en la historia de la humanidad que he llamado el amigo de Dios. Abraham, el amigo de Dios, que también es el padre de la fe. Abraham desarrolla una relación con Dios tan profunda que él pudo despertar o desarrollar su oído espiritual para poder escuchar a Dios y dejarse y ser dirigido por Dios y dejarse dirigir por Dios. Creo que no hay un título más elevado en este mundo que ser llamado amigo de Dios. Todos los títulos que podamos tener importan, son importantísimos. El doctor, el ingeniero, el apóstol, el evangelista, cualquier título que pueda adquirir a través de la universidad o del reconocimiento del ministerio eclesiástico, todo eso es importante y tiene su valor y su función. Pero creo que ningún título sobrepasa el título de ser llamado amigo de Dios. ¿Cómo Abraham logra hacerse amigo de Dios? Creo que la obediencia jugó un papel muy importante. Cuando Dios le habla a Abraham, lo desafía a dejar su tierra y su parentela, a moverse de donde él está para ir a tierra desconocida que él no conocía. Abraham le cree a Dios sin tener la dirección de hacia dónde vas. Esa confianza de Abraham hacia Dios es lo que sobresalta en su vida. Recuerden que Dios no hizo ningún tipo de milagro al principio del llamado de Abraham. Dios no le demostró que era Dios. Dios no hizo ningún tipo de señales, de prodigios. No descendió fuego del cielo. No sanó a nadie. No hizo ninguna intervención que diera evidencia de la sobrenaturalidad o de la existencia de Dios. Dios solo le dio su voz y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham tiene la confianza de confiar en un Dios que todavía no le ha demostrado que es Dios, pero que él confía en esa voz que le está dirigiendo. Y creo que la obediencia fue un punto clave para el desarrollo de una amistad entre Dios y Abraham. Anduvo tanto Abraham con Dios que se hizo amigo de Dios. Enoc, por ejemplo, caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Pero a Abraham le llamaron el amigo de Dios. Dios y Abraham se hicieron amigos. La confianza que tenía Abraham en Dios. Creo que no hay un título en esta tierra más grande que ser llamado amigo de Dios. Ni el apóstol, ni el evangelista, ninguno. El amigo de Dios. Era tanta la amistad entre Dios y Abraham que Dios tenía la confianza, de bajar del cielo y descender a comer con Abraham debajo de un árbol. Es algo impresionante. Creo que poca gente pudieran decir lo que Abraham pudo decir: Dios comió conmigo. Pocas personas hoy pueden decir esto. Ahora, el apóstol Pablo en Corintios habla que podemos ser amigos del Espíritu Santo y tener esa coinonía con la presencia y con la persona del Espíritu Santo. Pablo dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Esa palabra comunión es compañerismo, coinonía, colaboración con Él, obedecerle a Él. Abraham es llamado el amigo de Dios y número 2, es llamado el padre de la fe. Su fe no estaba basada en lo que Dios hacía. Su fe estaba basada en lo que Dios le decía.
Lo repito, su fe no estaba basada en lo que Dios hacía, sino en lo que Dios le decía. Porque él le creyó a Dios antes de Dios darle evidencia de Dios o darle evidencia de milagros. Abraham le cree a Dios sin haber visto todavía nada sobrenatural ocurrió en su vida, excepto cuando Dios comienza a manifestarse en Génesis 15. Dios le habla a Abraham y le habla de hacerlo una nación poderosa y grande, cuando su esposa, el único medio de multiplicación, que era Sara, una mujer de Dios, era estéril. Abraham le cree a Dios, sabiendo que tiene un obstáculo en su camino, que es la esterilidad de Sara. Muchas veces Dios nos va a hablar de cosas grandes para nuestras vidas, pero habrán obstáculos que se van a levantar o que van a estar ahí para tratar de hacernos dudar de lo que Dios nos está hablando. Cosas que no funcionan en nuestra vida, que Dios va a decir, yo haré que funcionen, pero la realidad que vivimos nos hace creer que Dios se está equivocando. Y en verdad es tu realidad la que está equivocada, no Dios. Lo de Dios siempre funciona. Leo el verso, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire lo que Dios le promete a Abraham si él se atreve a creer. Dios siempre va a poner delante de ti el premio. Delante de Jesús había un gozo puesto delante de él. Por eso él estuvo dispuesto a sufrir el menosprecio y el dolor de la cruz, porque se enfocó en lo que estaba delante de él. Dios le habla a Abraham de la consecuencia que va a vivir favorable si le obedece a Dios. Dios le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una nación grande y poderosa, te multiplicaré. Todos los beneficios que vendrían a Abraham si él obedecía a Dios. Ahora el punto es que lo que Dios le está pidiendo a Abraham no era fácil de hacerlo. Abraham vivía en Aram, venía de Ur, donde había nacido. Ur de los caldeos, de la ciudad de Mesopotamia. Esa ciudad Mesopotamia era la metrópoli del momento del mundo. Era donde había mucha fertilidad, la tierra era fértil, había un crecimiento grande. Ahí se desarrolló el trabajo con el hierro, había muchos canales de agua, la tierra era fértil. Era el lugar preciso, el lugar perfecto para prosperar, para crecer, para que el negocio de Abraham o lo que tuviera Abraham fuera prosperado, porque ahí estaba la gente, ahí estaba la multitud, ahí estaba el pueblo que compraba, el pueblo que se multiplicaba, donde se comercializaba, donde había mercado, donde la gente podía intercambiar cosas. Era el lugar correcto para que Abraham creciera. Sin embargo, Dios le habla de salir de ahí. ¿Y por qué nos damos cuenta que Dios lo mandó a salir de Ur? Porque dice, pero Jehová había dicho. O sea que hubo una intervención de Dios antes, que se cree que fue en Ur, cuando Dios le dice a Abraham y le hace sentir a Taré, su padre, que se muevan. Abraham deja Ur, deja Mesopotamia, deja toda esa región de riquezas para irse a un desierto donde no hay canales de agua, donde no puede mercadear con la gente, donde no es una metrópoli, donde no se desarrolla el trabajo con el hierro. No hay nada, es un desierto. Y Dios le dice, allí es donde yo puedo prosperarte y bendecirte. Así que la fe de Abraham tenía que ser demostrada a través de su obediencia. Él deja toda la posibilidad de prosperidad que ofrece Mesopotamia, Harán y Ur, todo ello, para irse al desierto a creerle a Dios. Esa es una de las formas en la que Dios va a hacer crecer nuestra fe. Dios nos va a llamar a hacer cosas en el momento que no tenemos la fuerza, ni el dinero, ni la habilidad,
En el momento en que estamos tal vez frustrados, deprimidos, Dios nos va a hablar de hacer cosas que nosotros vamos a decir en este momento no tenía que ser. Por ejemplo, Dios hizo nacer a Moisés en el momento que estaban asesinando a todos los niños varón de los hebreos. Ve, Dios le habla a Jeremías de cosas grandes cuando él está encarcelado en un hueco en la tierra. Así es Dios. Él va a desafiar tu fe, porque de esa forma tu fe no va a crecer puesta en lo que ve, sino en lo que no ve, esperanzada en que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, el desafío de Abraham fue salir de lo seguro, salir de las comodidades, salir de lo que podía controlar, salir de lo conocido para moverse a lo desconocido, desconocido. O sea, Dios le dice, sal de aquí y vete a un lugar donde tú no conoces, pero exactamente eso desconocido para Abraham era exactamente el lugar que reunía las condiciones espirituales para desarrollar el hombre de fe y el amigo de Dios. Mañana continuaremos hablando un poquito bajo este punto y este tema, sal. Dios tiene un plan contigo. Sal. Dios tiene un plan contigo. Dios te bendiga. Muchas gracias por todos los días escuchar y ver comenzando tu día con Dios. Bendiciones y hasta la próxima.